Si les parece, comencemos entonces esta jornada de diálogo constitucional, que lo que estamos buscando como Senado. Bueno, hace tiempo hemos venido desarrollando conversatorios como este, pero particularmente en el último tiempo cobra mucha vigencia el conversar respecto de los caminos constitucionales, porque hay una discusión que está instalada de alguna manera, no solo como un tema de respuesta y una salida a la crisis, probablemente cobra más fuerza hoy día, sino que este es un tema que hoy día está en el Congreso. Ayer conversamos con el presidente de la Cámara, con los presidentes de las comisiones de Constitución, Cámara y Senado, y como bien saben ustedes, hay un proceso constituyente que, no vamos a decir que es interrumpido, pero porque los procesos constituyentes en general tienen sus tiempos, y hay distintos proyectos, iniciativas, mecanismos en la Cámara, y en el caso del Senado, el texto propiamente tal. Entonces, para conversar de estos aspectos quisiéramos dar la bienvenida a todos los invitados. Tenemos constitucionalistas y también dirigentes sociales. Tenemos a Pablo Ruiz Tagle, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, una dirigente de otra universidad. Bueno, también saludar a los senadores que nos acompañan, senadora Isabel Allende, senadora Jimena Órdenes, nos acompaña el senador José Miguel Durana y el senador Ricardo Lagos Weber. Bueno, nosotros tenemos un tiempo estimado en estos conversatorios 10, 12 minutos, igual con alguna flexibilidad, algunos se toman más, otros toman menos, porque también la idea es que los senadores puedan hacer preguntas, seguramente aquí va a haber algunas consultas. Entonces, si les parece, en el mismo orden que los presenté, o alternamos con el dirigente social que nos acompaña, ahí intercalamos al dirigente social. Bueno, entonces, si le parece, partamos con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Pablo Ruiz Tagle. Le ofrezco 10 minutos, por lo menos. Bueno, muchas gracias, presidente y senador. Para mí es un honor estar aquí en este momento de nuestra patria, tener la presencia también de otros senadores y de personas que conocen los temas constitucionales. Como es de conocimiento de las senadoras y senadoras, hay muchas iniciativas. Hay iniciativas que tienen que ver con los procedimientos, otras que tienen que ver con cuestiones de sustancia. A finales del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se presentó un proyecto completo de constitución. Se hizo un proceso de consulta que es inédito en Chile y en el mundo, y se llegó a un resultado que es un proyecto que puede ser muy criticable, pero que fue ingresado en un boletín que es parte de la actividad legislativa que está pendiente en el Congreso. También se inició una propuesta de modificación del del capítulo 15 que se refiere a las reformas constitucionales, y ahí entiendo también en el día de ayer una propuesta de introducir un nuevo capítulo en la Constitución que eventualmente tendría un quórum diferente al capítulo de la reforma, que sería supuestamente un quórum menor. Y la verdad es que ha habido mucha energía gastada y usada, y bien usada, en el proceso constituyente. Pero creo que es necesario, atendida la situación en que está el país, que exista un liderazgo institucional mucho más pronunciado. Y entiendo que el Senado ha iniciado un proceso de consulta por vía electrónica para justamente comparar el proyecto presentado por la presidenta Bachelet y el proyecto de la Constitución vigente que tenemos en Chile, y que cada ciudadano haga comentarios eventualmente u observaciones. Pero pienso que es necesario hacer algo que es muy difícil, que es
abrir el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados a un proceso intenso de audiencias públicas. No es suficiente con un proceso online, un proceso que no digo que haya que dejarlo a un lado, pero es necesario acercarse a algo semejante a lo que se hizo en Brasil para validar y legitimar la Constitución, que consistió en convocar en forma paciente, y esto significa un esfuerzo muy generoso de parte de los parlamentarios de abrir quizás periodos especiales los fines de semana. Les estoy dando una mala noticia, pero una buena noticia para Chile, y escuchar a la ciudadanía en el tema constitucional y en los temas económicos sociales. Esto incluso se puede hacer en regiones, esto incluso se puede hacer, yo que tengo la responsabilidad de dirigir una facultad de Derecho, en los lugares educacionales que concurran los parlamentarios a escuchar a la ciudadanía de manera presencial. No es ningún secreto que la popularidad y el prestigio de la clase política está en juego en este momento. Pero independientemente de las convicciones y la posición que tenga cada uno, sea de derecha, de izquierda y de centro, lo que sea, creo que esto es demasiado importante para nuestro país. Y quienes deben liderar este proceso son los parlamentarios, con algún grado de coordinación con el gobierno, porque el gobierno tiene tareas de seguridad, tiene tareas, en fin, de las políticas públicas que son muy serias, muy urgentes hoy día, y los parlamentarios, a pesar de la dificultad que esto supone, creo que deben tomar un liderazgo directo en esta materia. La alternativa a esta posición es decir, bueno, el Parlamento no es capaz de hacerlo. El Parlamento va a estar en las tareas cotidianas de la legislación, en pensar si es que vamos a subir la pensión en un 20 o en un 25%. Y para hacer algo como la Constitución, que lo necesitamos, que hay muchas razones, y yo podría leerles rápidamente lo que vengo repitiendo por años de los defectos de la Constitución, pero me los puedo ahorrar porque yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia lista sobre los problemas y ustedes los conocen como parlamentarios muy bien, el excesivo presidencialismo, en fin, los problemas de responsabilidad política en el Tribunal Constitucional, los derechos económicos y sociales, son cuestiones acuciantes. Pero si el Parlamento no es capaz de hacer esto, va a tener que instalarse y elegirse una asamblea constituyente, que es un ente representativo, porque no es un ente que se instala de cualquier manera, que justamente por la incapacidad del Parlamento de realizar sus tareas constituyentes, asume de manera delegada la representación de llevar a cabo el proceso constitucional. Y en parte esta es la propuesta que se ha instalado con esta idea del plebiscito, que es decir, usted prefiere que lo haga la institucionalidad existente, con los parlamentarios, con la ciudadanía, con los expertos, o lo hacemos en una asamblea constituyente que también es un ente representativo, es parte de la democracia representativa. Pero ahí hay varios riesgos. No digo que no se deba hacer, yo no soy por definición contrario a la Asamblea Constituyente. De hecho, recordemos, la propuso el expresidente Eduardo Frei Montalva en el acto del Teatro Caupolicán cuando se presentó justamente la Constitución de 1980. Pero hay muchos riesgos en la asamblea, en la elección de las asambleas constituyentes. Primero, en gastarse mucho tiempo en lo que podríamos llamar las cuestiones procesales. ¿Cómo la vamos a elegir? ¿Van a poder ser parlamentarios integrantes de la asamblea constituyente? ¿Cómo vamos a resolver las cuestiones en que la asamblea constituyente entre en conflicto con el Parlamento?
¿Qué mandato le vamos a dar? ¿Se va a disolver en un plazo determinado? ¿Va a poder dar instrucciones al gobierno mientras funcione? ¿Va a resolver sus cuestiones finalmente mediante plebiscito? Los plebiscitos son mecanismos que se usan en los regímenes autoritarios, hay que decirlo. Si el plebiscito es demasiado abierto, es un método bonapartista, un método que típicamente han usado las dictaduras, en fin, los gobiernos autoritarios para validarse directamente frente al pueblo con a veces una tremenda propaganda orientada a obtener un resultado determinado. Los plebiscitos bien hechos en la democracia constitucional tiene que hacerse sobre una cuestión acotada. Yo me imagino que esa cuestión debería ser, mire, ¿usted prefiere la constitución que tenemos, la vigente, la que tenemos hoy, o la que se propone, que es un proyecto alternativo en el cual hemos trabajado un año y medio, porque una constitución no se puede hacer como un McDonald's que uno va y lo pide, y que hemos escuchado a toda la ciudadanía de una manera seria y responsable, incluso yendo, como digo, a las regiones y a los lugares. Sabemos que las asambleas constituyentes que se han instalado en países vecinos y en países latinoamericanos han llevado a el camino del autoritarismo, al camino de la restricción de las libertades, del conflicto institucional, y entonces hay una experiencia, porque si ustedes me dijeran, vamos a hacer una asamblea constituyente como fue la de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, bueno, yo no tendría problema en decir es una muy buena idea, pero ahí estaba bien claro que iban 1 o 2 representantes por cada estado, pero díganme ahora, ¿quién va a constituir esta asamblea constituyente? Y quiero terminar nada más esta explicación. Estos temas me apasionan y, en fin, podría quedarme varios meses hablando con ustedes, pero no es la idea, para advertir algo. Hay un grupo de personas que, más que el proceso constituyente, les interesa el proceso destituyente. Hay personas que por distintas razones, tanto en la izquierda como en la derecha, lo que quieren es que la democracia imperfecta que hemos tenido se desplome, se hunda, desaparezca. Y creo que hemos tenido muchos defectos, pero desde el punto de vista de, aquí obviamente estoy dando mi opinión personal, yo me siento orgulloso de pertenecer a la generación que el 5 de octubre de 1988, de manera pacífica, derrotó a una dictadura. No digo que no haya habido muertos y que no haya habido violencia y graves atentados a los derechos humanos y a los desaparecidos, pero la solución política imperfecta fue una solución de la que personalmente yo me siento parte y orgulloso. Creo que nuestra democracia, que yo he hablado de la Quinta República, que es la que tenemos, una democracia que es en la estructura de los derechos neoliberal, porque favorece las libertades, incluso en los derechos económicos y sociales, y neopresidencialista en lo institucional, tiene que ser modificada. Y tenemos que pasar a una Sexta República que sea una nueva forma política que corresponda a lo que podríamos llamar un Estado social y democrático de derecho, como es el que existe en los países europeos, como son las democracias europeas, que ha sido siempre el modelo de nuestro país. Miren este edificio, por favor. Este edificio es de un estilo afrancesado, es un palacio europeo en el medio del cono sur de Latinoamérica. Eso quiere decir algo. Eso quiere decir que las formas políticas nosotros no las inventamos de la nada. Y así como en Europa, con muchos defectos, han logrado construir sociedades democráticas que en muchos aspectos tienen problemas, tienen defectos, como el financiamiento de los derechos económicos y sociales, pues nosotros en la medida que nos acerquemos al modelo, llamémoslo así, OCDE, más democrático, los países que han logrado una mejor solución de sus problemas, creo que vamos por el camino correcto. Y entonces el desafío, y con esto termino, desde el punto de vista de lo que yo propongo, y pueden haber discrepancias en esta mesa y como en todas las cosas de la política,
creo que tiene que haber un esfuerzo para que se produzca un tránsito pacífico desde el modelo político y económico que tenemos hoy día, buenos días, ya no sé si estamos buenas tardes, a una nueva forma política que es la que podemos construir entre todos con el liderazgo del Senado. Esto se hizo en Chile en el paso de la República autoritaria, de la Constitución del 33, a la Constitución parlamentaria y liberal de 1870. Y aquí voy a decir algo que quizás, no sé, quería guardarme, pero con esto termino. Cuando uno lee el libro de los hermanos Justo y Domingo Arteaga Lemparte, que describen a los parlamentarios, en esa época eran todos hombres, que formaban la clase política de los constituyentes de 1870, y yo sé que entre los senadores aquí presentes hay varios que les gusta la historia, y ve el retrato que hacía de esos parlamentarios, se encuentra que no es muy distinta a la clase política y los defectos que tenemos hoy día. O sea, no esperemos que la clase política chilena tenga una especie de calidad moral impecable, que sea de una capacidad intelectual y de una capacidad política enteramente superior. Basta saber que esos que fueron los constituyentes de 1870, quizás los constituyentes más exitosos de la historia de Chile republicana, eran bastante parecidos a lo que son los parlamentarios hoy día. Entonces, si ellos pudieron hacerlo en 1870, creo que perfectamente el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados pueden, precisamente en las circunstancias extremas en que estamos, avanzar de manera decidida, abriéndose a la ciudadanía para tener entonces una nueva Constitución en Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pablo, por su exposición. Un solo comentario muy breve para compartir también con quienes nos acompañan y también con los colegas. Cuando esta mesa asumió hace poco más de 7 meses, a propósito de estos 2 proyectos, ¿no es cierto?, que están hoy día radicados en ambas cámaras, nosotros le pedimos al presidente Piñera, cuando lo visitamos con Alfonso Durresti, no retirar esos proyectos. Y afortunadamente no hizo caso en eso, y no fueron retirados los proyectos. Por eso que hoy día es perfectamente posible que esta discusión, que ya está radicada en el Congreso, pueda continuar también ahí. Y me podrán corregir los profesores que vienen a continuación, pero yo entiendo que el proyecto del mecanismo que está en la Cámara es perfectamente habilitante también para una eventual Asamblea Constituyente, porque el plebiscito del cual se habla es un plebiscito de entrada. Lo digo simplemente para provocar ahí la conversación. Es un plebiscito de entrada y uno podría también decir, bueno, si ya hicimos cabildo y una serie de etapas que se cumplieron en este proceso constituyente, uno podría decir que tácitamente ya la pregunta de la sociedad chilena respecto a si iniciar o no un proceso de nueva constitución ya está hecho, está respondido, y por lo tanto un plebiscito de entrada no sé si es tan indispensable. Le ofrezco la palabra a don Sebastián Soto, académico de la Universidad Católica, pontificio Universidad Católica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadoras, senadores, por la presencia. Yo quisiera, en primer lugar, partir destacando esta iniciativa, la invitación que usted nos hace, porque resalta la importancia del diálogo, resalta la importancia de poder deliberar juntos, más que, por cierto, la violencia como acción, que la movilización como mecanismo de acción. En la movilización hay dificultad para el diálogo. La democracia deliberativa es democracia y también es deliberación. Y la posibilidad, al estar movilizados, nos cuesta escucharnos. Por eso creo que instancias como esta, instancias que puedan repetirse en esta casa, creo que hay que celebrarlas. Y yo por eso le agradezco la invitación y también celebro su iniciativa. Yo quiero partir diciendo que antes del movimiento de octubre yo era un profundo escéptico del cambio constitucional. ¿Y por qué era escéptico del cambio constitucional? Porque decían que el problema era el origen, y yo sostenía
y lo sigo sosteniendo, que nuestra Constitución se había legitimado, que las constituciones son cuerpos vivos, son árboles que crecen, que van legitimándose en el tiempo. Porque se decía que nuestra Constitución estaba enferma, pero la verdad es que a nadie le preocupaba de qué era lo que estaba enferma, qué había que atacar, qué había que extirpar. Porque nos decían que teníamos que operarnos de la neutralización que impone la Constitución, de los mecanismos contramayoritarios que limitaban la agencia del pueblo, como se decía, pero yo sostenía que la Constitución es un elemento contramayoritario. Que como dice Hamilton, denle todo el poder a los muchos y los muchos van a oprimir a los pocos. Denle todo el poder a los pocos y los pocos van a oprimir a los muchos, y por eso Hamilton concluye, ambos tienen que tener el poder, los muchos y los pocos. Eso lo dice Hamilton, no lo dice Jaime Guzmán. ¿Por qué? Porque la Constitución es elemento contramayoritario, la Constitución tiene elementos de neutralización. En fin, porque nos decían, y sigo con mi escepticismo pre-movimiento de octubre, que la Constitución consagraba un modelo, pero yo decía, bueno, entonces discutamos sobre ese modelo, que yo considero que ha sido exitoso. El modelo de desarrollo de los últimos 30 años, yo aún lo creo, ha sido exitoso, con defectos ciertamente, lo estamos viendo. Y además agregaba, bueno, el modelo no es una cuestión constitucionalizada. En fin, todo eso me hacía ser muy escéptico del discurso constitucional. ¿Qué pienso hoy? En primer lugar, no tengo ninguna claridad. No tengo ninguna claridad, no vengo aquí con ninguna fórmula, vengo más bien con un estado de perplejidad, he estado mudo, lo reconozco durante estos días, he estado mudo por el profundo descontento que uno puede apreciar, por el llamado que uno ve de las movilizaciones. También he estado mudo por la violencia organizada, he estado mudo y perplejo por la displicencia de algunos al momento de condenar la violencia. He estado mudo y perplejo porque creo que nos enfrentamos a un Estado que, como decía Weber, o al revés de lo que decía Weber, no tiene el monopolio de la fuerza. No lo tiene porque no tiene capacidad para ejercerla, o no lo tiene porque cuando la ejerce, a priori, lo deslegitimamos. He estado muy perplejo porque cierta política se resta del diálogo, en fin. Creo también que nada de lo que ha pasado en estas últimas semanas se hubiera evitado con un cambio constitucional anterior. Esa es mi, hoy día, aproximación. Ciertamente puedo estar equivocado. Y hoy día sigo siendo muy escéptico. Y a veces sigo siendo más escéptico. Soy escéptico, en primer lugar, de que el cambio constitucional sea el camino para resolver los desafíos sociales que reclama la ciudadanía. Creo que nos acercamos demasiado a la vieja utopía. Queremos vestir de ropajes constitucionales una demanda social que yo creo no tiene ropajes constitucionales o tiene muy pocos ropajes constitucionales. Queremos transmitir que las demandas sociales se solucionan por cambios constitucionales cuando, creo yo, sabemos que las listas de espera, las pensiones, la educación, la salud, en fin, tienen poco que ver con lo que diga la Constitución, sino que más con buenas políticas públicas. Queremos transformar a la Constitución o discutir sobre la Constitución como si esta fuera la Constitución de Aladino, esa que hace realidad todos nuestros deseos. Y yo en eso soy escéptico, lo fui ayer y lo sigo siendo hoy. No creo, no siento que sea la primera causa del descontento una cuestión constitucional. Y en esto quiero llamar la atención sobre un punto que me parece importante detenernos. Cuando el Papa Francisco estuvo en Temuco, en su zona, presidente, señaló que habían dos formas de violencia. Uno, la violencia que todos conocemos, la violencia de la fuerza, la violencia que hemos visto en este último tiempo. Pero agregó una segunda forma de violencia que yo creo que tenemos que tener en consideración. Y lo dice así: debemos estar atentos a la elaboración de bellos acuerdos que nunca llegan a concretarse. Esto también es violencia porque frustra la esperanza. Entonces yo sería muy cuidadoso, y por eso soy escéptico, de proponer que el camino constitucional, que estos bellos acuerdos
nunca lleguen a concretarse en la solución de los temas que parecen ser aquellos que motivan la preocupación y la demanda ciudadana. Porque si estos frustran también la esperanza, hay ahí un espacio de violencia que debemos atender. Soy también escéptico, senadores, de cómo entiende la política hoy día su rol de representación. Creo que la política hoy día está renunciando a su virtud esencial, que es representar. Sin personalizar, pero leyendo una entrevista de Ernesto Águila la semana pasada, él dice lo siguiente. Ernesto, yo lo leo, lo sigo, a veces discrepo ciertamente, pero él dice lo siguiente, dice: la oposición debiera dar paso a que las organizaciones sociales que están movilizando pongan el pliego sobre la mesa y sean ellas las que negocian. Bueno, ¿qué es esto sino renunciar a la política? ¿Qué es esto sino renunciar a la representación? Es decir, si ese es el concepto de política y de representación que tenemos, creo que tenemos un problema, porque la sede de la representación está aquí, y yo veo cómo cierta política entiende su rol de representación como una eventual renuncia. Y entonces pudiera decirse, ok, entonces vamos adelante con una asamblea constituyente, con que sea el pueblo quien dirima, quien elija, como es eventualmente este proyecto que se empezaría a discutir llamando un plebiscito. Pero yo creo que eso también es dañino, yo creo que eso también es incorrecto, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer el matrimonio entre ciudadanía y Congreso. Tenemos que fortalecer la representación, y una asamblea constituyente o un plebiscito como ese creo que debilita la representación, confirma que esta sede, que el Congreso eventualmente no tiene capacidad para tomar decisiones fundamentales, y yo creo que sí la tiene, y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque la tenga. Y si seguimos hablando de asamblea constituyente, creo que quienes proponen esa posición olvidan también la historia. Sofía Correa ha escrito que las reformas más exitosas a nuestros textos constitucionales han sido fruto del acuerdo político que se logra en los congresos. Y por eso creo que si tenemos esta visión de la representación desde la política, que yo personifico en esta cuña del profesor Águila, bueno, tenemos ahí un olvido respecto a que las reformas más exitosas de nuestros textos constitucionales han sido fruto del acuerdo político. Creo además, ya lo dijo el profesor Ruiz-Tagle, que las asambleas constituyentes en contextos latinoamericanos han tenido un mal pronóstico, o tienen un mal pronóstico y han tenido un mal resultado. Y por último, en un libro reciente que publicó Bruce Ackerman, él analiza una serie de momentos constitucionales en distintos países y hace una distinción entre aquellos procedimientos o procesos que son llevados adelante por revolucionarios, outsiders, dice, o por pragmáticos insiders. Y yo creo que una representación de la política como la que intuyo puede estar hoy día en la ciudadanía nos va a llevar a procesos constitucionales liderados por revolucionarios outsiders. Y yo creo que la sede es el Congreso, que los insiders deben ser, es decir, los representantes deben ser quienes lleven adelante cualquier proceso y cualquier debate constitucional. Entonces, esta discusión sobre representación, que se da principalmente, tiendo yo a verla en la izquierda, me tiene también muy escéptico respecto al inicio de un proceso. Hay otras razones para mi escepticismo. También siento que hay una suerte de populismo constitucional, que se busca un momento refundacional, se busca un momento de construir todo de nuevo, y yo nunca dejo de olvidar esa frase de Haberle que dice que solo es posible la continuidad de la Constitución cuando en ella se relaciona el pasado y el futuro. Es decir, tenemos que romper esa lógica refundacional para vincular el pasado con el futuro. ¿Hay futuro? Ciertamente, queremos cambiar ese futuro, ciertamente, pero también hay pasado y no podemos romper completamente con él, con lógicas refundacionales. Bueno, todo eso, presidente, me tiene muy escéptico, y yo quiero reconocer que aquí no he venido a dibujar ninguna certeza, solo he venido a plantear dudas porque es el momento y mi estado anímico hoy día. Pero tengo la esperanza que pueda superar este escepticismo que me inunda hoy día por medio de diálogos como este,
por medio de la conversación que podamos tener y seguir avanzando, pero son las ideas que yo planteo, las dudas que yo planteo y las profundas miradas escépticas que también en ocasiones y sobre todo hoy me inundan. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Sebastián Soto, académico de la Universidad Católica de Chile. Le ofrezco la palabra ahora a don Benjamín Sainz, presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica. Sí. Bueno, partir por darle las gracias a usted, presidente, a los senadores y a todos por esta instancia. Creo que es muy bueno que se generen estas instancias de diálogo, y no solo entre académicos, que siempre es positivo, sino que también creo que es bueno que actores sociales, que dirigentes estudiantiles estén acá. A veces lo que se siente en las universidades y ese ambiente social también se impregna un poco el resto de la sociedad y creo que es bueno poder tener esa voz. Voy a repetir un poco el esquema de Sebastián. Yo también hasta hace 2 semanas era bastante escéptico de si necesitábamos una nueva constitución o no. Porque creo que los principales argumentos que se dan por algunos que históricamente han defendido esa opción ha sido, por ejemplo, la existencia del Tribunal Constitucional. Hoy día el Tribunal Constitucional está en un proceso de reforma. Hace un par de meses sacaron 24 académicos, si no me equivoco, una propuesta de una serie de reformas sensatas posibles, y es positivo. Entonces era como que le hacía un cheque a ese punto. El segundo era el sistema binominal. Bueno, no sé qué tanto tenía que ver con la Constitución y ya avanzamos hacia un sistema proporcional. Y lo tercero era una crítica hacia los quórums supramayoritarios, que yo creo que es una discusión que ya está un poco superada en la academia, o que el mismo sentido común nos dice que una norma como esta debe tener ciertos márgenes de veto normativo. Lo segundo que me llamaba a ser escéptico a un cambio constitucional es el tema de las prioridades. Yo siento que un lugar como este, el Congreso, la prioridad y también lo que pide la gente hoy día es un cambio en salud, un cambio previsional, un cambio tributario, y hay que tener cuidado con crear falsas expectativas en un contexto de un proceso constituyente, porque lo que yo siento que se da en las universidades, no particularmente en las escuelas de Derecho, sino que en el resto de la universidad, es creer que una nueva Constitución va a lograr mejorar la situación social, va a traer más justicia social, va a traer más equidad, y eso no necesariamente es así. Acá el problema no es necesariamente normativo, sino que es más bien político. ¿Cómo hacemos real y efectiva una Constitución formal? Otro tipo de puntos que a mí me llaman la atención para tener un nuevo proceso constituyente es sobre la conveniencia de que cada 20, 30, 40 años estemos modificando o haciendo grandes reformas a un texto constitucional. Yo siento que lo que se ha dado en los últimos años ha sido una especie de épica de una asamblea constituyente, de un gran cambio constitucional, pero no sé si es conveniente para un país, para una institucionalidad, que cada 30, 40 años, en el fondo, cada una generación, haya un nuevo texto constitucional que rija nuestra vida en sociedad. ¿Qué pasó después de hace 1 o 2 semanas? No solo se empezó a cuestionar la Constitución por su origen, sino que se empezó a cuestionar el sistema y la institucionalidad en general. Y en ese escenario, a pesar de las muchas virtudes que yo creo que tiene la Constitución y también tiene efecto, no sé si es conveniente que nuestro orden social esté regido por una norma tan deslegitimada. Y tener a 1.200.000 personas marchando hace 1 semana o hace un par de días lo evidencia. Y en ese escenario, acá se presenta un tremendo desafío para este Congreso. Y el desafío es precisamente dar una respuesta institucional cuando las instituciones están tan desprestigiadas. Y creo que esa es una tremenda oportunidad también para este Congreso y para poder volver a reivindicar el rol de la política, el rol del diálogo y el rol de ustedes como representantes. No nos olvidemos que nosotros seguimos viendo una democracia representativa y que hay una especie de mandato entre la ciudadanía y ustedes para que ustedes sean los representantes, ustedes sean quienes por excelencia dialoguen y logren llegar a resultados concretos. Cuando hablan de asamblea constituyente, a mí me genera ruido porque, desde lo poco que sé, siento que nosotros no somos Colombia después de ser un país partido por la mitad por las FARC y con una Corte Suprema reducida a nada. Nosotros no somos la Europa posguerra. Nosotros vivimos en un sistema democrático que con sus virtudes y defectos funciona más o menos bien
Y por lo mismo creo que la respuesta tiene que ser institucional, más que, como decía Sebastián, estas respuestas que pueden dar outsider a generar una nueva constitución. ¿Qué implica un proceso constituyente o qué debería implicar de todas maneras una respuesta institucional, pero con 2 puntos? Lo primero es que no se puede cerrar a priori las puertas a la ciudadanía. Hay que generar los mecanismos de participación ciudadana que sean suficientes y necesarios para que las prioridades de la gente también se vean plasmadas acá. Y en segundo lugar, yo creo que no es descabellado ponerse a pensar en un plebiscito como un modo de ratificación de la propuesta que sale del Congreso. Y quiero finalmente cerrar diciéndoles que yo creo que acá hay una tremenda oportunidad también. Y es una tremenda oportunidad para poner cuestiones sobre la mesa que no se han tocado tan profundamente. Yo he visto a muchos senadores acá, por lo pronto me acuerdo del senador Alamán más de una vez, hablando de que es necesario avanzar hacia un sistema semipresidencial. Bueno, esa discusión hay que traerla de nuevo a la mesa, hay que bajar la pelota al suelo y decir qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que no nos gusta y qué queremos diferente. El sistema de gobierno, por una parte, volver a hablar si creemos que nuestro sistema institucional hoy día tiene mucho poder de veto, de manera normativa y de manera institucional. Y creo que también es una discusión que se tiene que dar. Entonces cierro diciendo y repitiendo, reiterando que a los desafíos institucionales en épocas en que la institución está tan desprestigiada, esta es una oportunidad para ustedes para poder dar una respuesta concreta y cercana a la ciudadanía y de manera responsable. Creo que también tengo una responsabilidad como presidente de un centro de alumnos de Derecho de transmitir ese ambiente que se vive en las facultades de Derecho, y yo creo que hay por una parte una preocupación de cómo se puede dar este proceso, pero también una esperanza de que llevado de la manera correcta puede ser un tremendo cambio para Chile y para nuestra sociedad. Muchas gracias, Benjamín Sainz, presidente del Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad Católica. Bueno, finalmente le ofrezco la palabra a don Francisco Soto, académico de la Universidad de Chile, doctor también en Derecho Constitucional. Por favor, Francisco. Gracias, presidente. A mí me gustaría hablar un poco de la experiencia comparada, porque tendemos a ver a Chile como desde una lógica muy insular y de repente la experiencia comparada nos da muchos elementos de análisis. En los últimos 30 años hay un autor que se llama, el apellido Sati, que es un sueco, y identificó más de 200 experiencias de reemplazo constitucional en los últimos 30 años. De esas 200 experiencias, un tercio son cambios constitucionales que se han hecho en democracia. Y sobre estas experiencias en democracia, justamente lo que anima el espíritu es una búsqueda de reencuentro en sociedades que han perdido legitimidad en sus instituciones. En ese aspecto, ¿cómo se llama? Kim Lika, un autor canadiense, dice que justamente desarrolla esta idea de que las discusiones constitucionales permiten un hito de reencuentro en sociedades polarizadas y divididas. Y yo creo que eso es lo que se nos está abriendo a nosotros como oportunidad. Más que verlo como un peligro, hay que verlo como una oportunidad, Sebastián. Y en ese sentido, a mí me gustaría solo rescatar una experiencia, que es la de Brasil, que de los procesos constituyentes fue el único que ha hecho el Congreso. Casi todas las experiencias latinoamericanas se articularon a través de asambleas constituyentes, pero esto fue un proceso que estableció el Congreso. Y la gran virtud de ese proceso, que fue el proceso, digamos, lo más participativo, no porque una asamblea constituyente va a garantizar que la ciudadanía se involucre en ese proceso, sino que tiene todas las experiencias recientes, suponen que junto con representantes se acompañan con diálogos con la ciudadanía. Y Brasil hizo eso. Brasil creó una metodología que se llama Desde Cero, y esta metodología fue muy eficiente, muy efectiva, logró generar un gran proceso de participación en Brasil, y a partir de eso, esa experiencia fue replicada como mecanismo en numerosos procesos legislativos
yo identifiqué como 15 procesos legislativos que desarrollaron esta misma metodología en Brasil y que permitió generar un reencuentro entre el Parlamento y la ciudadanía. Yo creo que ahora esto con Internet perfectamente se puede hacer más cotidiano. Y lo que se está iniciando aquí no es solamente resolver una coyuntura, sino rearticular el diálogo que tiene el Congreso con la ciudadanía. Y yo lo miraría de esa manera, digamos. El senador virtual tiene una enorme potencialidad de trabajo en esa línea y creo que los procesos que nosotros estamos iniciando con el Congreso van a apuntar en esa línea. El presidente Lagos inició 2 procesos de consulta vía Internet. Y si sumamos la experiencia que nosotros tuvimos con los diálogos ciudadanos de la presidenta Bachelet, acumulamos una enorme experiencia y creo que la posibilidad de interactuar, como decía el decano, diálogos presenciales con procesos por Internet, donde la información quede sistematizada, es una herramienta que va a ir generando un caudal de conocimientos muy relevante. Hoy día se están haciendo numerosos cabildos en distintas partes. Mi impresión es que si no existe un órgano capaz de recoger esa información, la participación sin un feedback, sin una devuelta por parte de la institucionalidad, más que generar compromisos, genera decepción. Era lo que yo le decía en su momento a la presidenta Bachelet, que era muy relevante hacer una devolución del proceso que se había hecho durante 2 años. No se hizo y eso generó malestar en la gente que participó. Y creo que ahí el senador Quintana fue muy lúcido en articular una propuesta que retome ese debate y genere una conversación en ese sentido. Pero la posibilidad de sistematizar ese material es clave. Y yo tengo mucha preocupación que estos cabildos que se están organizando, no solamente desde las organizaciones, sino también del gobierno, no tenga esa rigurosidad que se requiere para poder, de alguna manera, no delegitimar los procesos de participación que se van a ir articulando. Y en ese sentido creo que se puede trabajar intensamente. Eso por mi parte. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ofrezco la palabra, señores senadores, senadora. Senadora Jimena Órdenes. Muchas gracias, presidente, y agradecer la presencia de los académicos, decanos, dirigentes estudiantiles para una conversación tan necesaria que vamos a tener que repetir, y no solo a nivel académico, sino, como ustedes han planteado, yo creo que con un fuerte componente ciudadano. Y como han sido días complejos, estamos en la mitad de un proceso que tiene hartas dificultades. Yo creo que desde lo político también nos interpela en el sentido, hay que asumir la representación. Somos representantes, fuimos elegidos democráticamente y las personas están esperando, yo no hablaría de respuestas, pero señales de hacia dónde vamos a conducir un proceso. Yo creo que hay una oportunidad, lo decía Benjamín, de reivindicar la política. Yo lo entiendo, y es mi ámbito, como el único mecanismo de transformación social. Es ahí donde nos encontramos desde las diferencias, desde el disenso, y encaminamos cambios. La idea de una constitución 2020, una nueva constitución, aparece fuerte en este contexto en el que todavía no termina. Yo creo que un día vamos a hablar del movimiento, después de lo que hicimos, y espero los mejores resultados. Y en esta lógica, claro, a muchos nos aparece que es necesaria una nueva Carta Fundamental, pero coincido mucho que eso no necesariamente es la respuesta adecuada y única para la demanda social que escuchamos todos. El que no la escuchó está perdido. Y yo creo que hay temas que ya ni siquiera deberíamos discutir tanto, sino recogerlo y decir, las pensiones son un tema. La reforma tributaria es un tema, el costo de la vida es un tema, transporte, luz, TAG, son varios temas. Y ahí tener una agenda con expertos de la diversidad que tiene Chile, pero tenemos también, yo quiero apostar a eso, la prudencia y la cordura suficiente para poder dar una línea de acción. Si eso no ocurre,
yo creo que hay un escenario que se puede complejizar más. Por eso las señales políticas son tan importantes. Coincido en que el Congreso tiene un rol, la mesa tiene un rol y que tiene que ser transversal porque hoy día sabemos que hay respuestas que hay que dar. El Ejecutivo es un tremendo actor también acá. Yo creo que el presidente, los servicios, ministerios, nosotros, al menos de la bancada a la que yo pertenezco, PPD Independiente, hemos dicho las ideas transitorias que se han anunciado, podemos apoyarlas, no vamos a hacer el contrapeso en eso, pero encontramos que no son sustantivas, porque al final se traducen muchas de ellas en subsidios que no están en la lógica de la demanda social que yo escucho y veo en la calle. O sea, es hora de hablar de un modelo de pensiones justo para los chilenos, no hay vuelta. Y ahí tenemos que entrar todos y también los privados. Que el Estado aporte para el sueldo mínimo garantizado, ok, pero yo le pido al privado que ponga la otra parte para que lleguemos al sueldo ético. No sé, o lo hacemos con las pymes. Son las conversaciones, ya tenemos que empezar a entrar al detalle en este ejercicio. Porque lo que no puede pasar, los chilenos tienen descontento respecto a su parlamento, respecto a su gobierno, respecto de las instituciones, policías, o sea, la crisis institucional, la Iglesia, es mucho más amplia. Han pasado distintos hechos de tal connotación que también cuando nos ven como élite es porque también sienten que nadie sintonizó con ellos. Responsabilidad nuestra. No quiero hablar desde fuera acá. Entonces, ahí yo el llamado que hago a mis pares, ¿nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo? O sea, seamos honestos y por eso creo que la participación ciudadana es un tremendo elemento. Porque ahí es donde, cuando es en el cara a cara, o sea, virtual o cara a cara, nos interpela a todos a mantener o cambiar de opinión. Yo firmé el proyecto de plebiscito, lo que nos resta revisar lo hecho. Yo coincido, lamento que el capítulo 15 en su minuto no está en las condiciones. Y también quizás no tuvimos la fuerza para instalarlo. Y los distintos actores, la academia tiene mucho que decir. También. Entonces, si amplificamos las vocerías, yo creo que nosotros tenemos que asumir nuestro rol de representación, el gobierno de conductor de un proceso, porque fue elegido democráticamente. Y los otros actores, privados, todos, impulsar el mismo proceso de recuperar confianza en la institucionalidad. Sin institucionalidad, yo vengo del mundo de la sociología, puede ser caótico y estamos en la ola, esto no ha terminado y las señales que demos, y ahí hablo de todos, son tremendamente relevantes. Yo les agradezco las reflexiones porque aquí hay un minuto donde alguien desde el mundo dice, hagamos comparado. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? ¿Dónde se ha hecho? ¿Cuáles son los resultados? Y elijamos un camino. Es hora de hacer harta pedagogía entre todos. Yo lo entiendo, este espacio también en lo personal para mí, quiero ser. Y que, claro, la élite tampoco puede llegar y dar la respuesta, porque no va a tener legitimidad hoy día. Tiene que abrirse un proceso riguroso de conversaciones que recojan a los distintos actores, pero con un componente ciudadano muy importante, que al final del día la reflexión sea, quizás incluso con proyecto de plebiscito, quizás va a ser, recojamos lo hecho, no lo sé. Pero hoy día, como esa conversación tiene esa complejidad por la contingencia, cuando se hablaba de escepticismo, yo comparto también, pero tenemos que también, ¿cómo damos ese giro con las señales? La conversación de usted hoy día es una tremenda señal para nosotros. Nosotros reproducir eso yo represento un territorio, yo vengo de Aysén, quizás mi liderazgo es más acotado porque representa una región, pero con sus particularidades. A mí esta movilización me recuerda al movimiento Aysén, tu problema es mi problema, reproducido en todos los territorios del país. Nosotros luchábamos contra la desigualdad territorial. Un día nos cansamos y fue eso. Y uno lo vio en Freirina, lo vio en Magallanes, con distintos, lo gatillaron, lo que lo gatilla es lo de menos, no son los 30 pesos, no el conflicto artesanal que gatilló Aysén, no fue la subida de energía en Magallanes, no, es cuando uno dice esto es estructural. Y ahí las voluntades políticas son esenciales.
porque vamos a tener que sincerarla, y creo que el Ejecutivo tiene un tremendo rol. Vamos a hablar de pensiones hasta dónde, digámoslo, porque si no entramos en dime y direte, las personas ven políticos que se pelean, que no les dan soluciones y que no están en sintonía con ellos. Yo también comparto reflexiones, no tengo la respuesta, pero creo que es el espacio para construirlas y les agradezco ahí los comentarios, opiniones y al final del día los aportes. Yo quería también comentarles desde la mirada política dónde estamos. Creo que hay que llamar a la prudencia, creo que hay que llamar a la calma, la movilización de 1.200.000 en Santiago, en todos los territorios, es incluso emocionante, te conmueve. Pero no podemos seguir con la lógica del saqueo, o sea, qué función, o sea, estado o toque queda, lo que sea. Yo también le pido a la Fuerza Armada efectividad, porque ¿por qué nos encontramos a los 20 que están saqueando, que no nos representan al 1.200.000? O sea, en eso yo también no tengo ni un rollo en decir, yo obviamente nunca voy a estar a favor de ninguna medida que sea violenta, porque no la comparto por una convicción. Pero esta lógica, estamos en guerra, no estamos en guerra, hay discursos, las señales son importantes. Y espero que seamos capaces entre todos de canalizar institucionalmente este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Jimena Órdenes, la senadora Carmen Gloria Aravena, luego el senador Durana. ¿Se le parece así? Vamos. Sí, primero dar las gracias a nuestro presidente por este espacio que, no sé si ustedes saben que la semana pasada estuvimos con muchos estudios políticos del país, prácticamente representados todos, escuchando también la opinión de ellos, básicamente en función de que lo que eran las causas de este conflicto en el que estamos viviendo. Yo soy Carmen Gloria, soy senadora de la región de la Araucanía. Pareciera que nos concentramos todas las regiones, acá estamos más preocupadas que estos 7 millones de habitantes que han dirigido el país por muchos años. Y también esta región de la Araucanía, una región que lleva ya prácticamente 20 años en situaciones que hoy día Santiago, obviamente con las proporciones y las particularidades propias de los conflictos, ha vivido en una situación también compleja. Yo podría, si uno hiciera un análisis, probablemente habrían varias coincidencias, ¿no?, que tienen que ver muchas con temas de centralización y políticas públicas, entre otras cosas. Yo, bueno, coincido mucho con mi querida amiga Jimena respecto de que no, obviamente estamos complicados con la violencia. La marcha del 1.200.000 personas caminando por las calles de Santiago marca un antes y un después, pero evidentemente hoy día, en esta crisis en que estamos, la violencia no es algo que al ser humano no le afecte. Empezamos a buscar muchas soluciones y entre ellas, como bien decías tú, aparece la Constitución, aparece una cantidad de ofertas vinculadas a la política pública que, en mi opinión, algunas pueden ser más efectivas que otras. Yo creo que, y lo mencionó el representante de la Universidad Católica, ha habido una historia del cómo se hizo la Constitución que efectivamente no es legítima para toda la población de Chile, más allá si es buena o es mala. Yo creo que ese es el punto. Entonces, probablemente hay un sector de la población que siente que, más allá de las políticas públicas que hay que reestructurar, también este es un elemento. Habría que evaluarlo y, evidentemente, me alegra saber que existen experiencias latinoamericanas como la de Brasil, que vamos a estudiar, respecto de cómo fue posible estructurar un cambio constitucional desde el Congreso, desde la institucionalidad, que creo que es la que hay que fortalecer a partir de este conflicto, y que evidentemente con los cambios que uno pueda hacer puede ser un muy buen ejemplo para aplicar con las modificaciones que eso implique. También quiero hacer mención, siendo yo además, yo no soy abogado, soy ingeniero agrónomo, por lo demás no es mi área, pero he ido aprendiendo en este año y medio y he hecho algunos estudios vinculados a temas de desarrollo y por lo mismo voy a plantear este tema porque es importante hacerlo, para mí al menos, en que a veces estas angustias generan soluciones puntuales, muy particulares y muy cosistas. Yo, habiendo hecho un magíster de desarrollo, una de las cosas más importantes es que nos sentemos a pensar con mayor profundidad los problemas. A mí me angustia esta situación en la política pública, porque lo viví desde la aplicación muchos años, en que hay que sentarse con la academia, con el Ejecutivo,
el Parlamento y la sociedad civil representativa a buscar soluciones en todos los ámbitos. Es el mejor momento en la historia, para mi gusto, en los últimos 30 años, decir, a ver, bien, sentémonos a ver el tema de pensiones, el tema medioambiental, agua, suelos, que yo estamos ahí liderando un grupo, un tema de un proyecto, ¿cierto?, de ley general de suelos que no hay. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo y nos repartimos este trabajo y somos capaces entre todos de poder armar una estructura pública con mayor consistencia, más profundidad, más análisis científico, desde del área de las humanidades y la ciencia, porque creo que hay mucho estudio, mucha intelectualidad, hay muy buenos representantes en el Parlamento también que van a estar dispuestos a trabajar, y el Ejecutivo también debe ser parte integrante de esto. Yo creo que se ha hablado del supermercado. Yo creo que en la angustia, este listado de supermercados, de poder entregarle algo a una sociedad, digamos, angustiada por soluciones, puede ser lo peor que puede suceder. Esa es mi opinión, sinceramente, y creo que en eso hay una ansiedad que se entiende, pero que creo que el país debe hoy día tomar este desafío y este quiebre institucional como una oportunidad de entrar a un segundo piso en cómo estamos haciendo las cosas. La sociedad nos ha tirado el guante y nosotros tenemos dos alternativas: seguir haciendo las cosas como las hemos hecho, o entrar a un análisis intelectual mayor en donde podamos ver las cosas con mayor integralidad, con mayor profundidad y con más análisis. Y si nosotros somos capaces de plantearle eso a la sociedad y decirle, mira, sí, nos vamos a hacer cargo, pero nos vamos a hacer cargo de verdad, y vamos a estructurar un plan de trabajo entre todos y nos vamos a dar un plazo, perdonen mi vinculación a lo ingenieril, pero casi un plan de gestión, un plan de acción con indicadores, etcétera, y con un plazo definido. Yo estoy segura que la sociedad va a entender que estamos trabajando para ello. Más que soluciones puntuales y cosistas, yo creo que se requiere una profundidad en el análisis. Otro tema que también rescato es que evidentemente la Constitución es un tema, pero no va a solucionar todo. No es como me tomé una aspirina y se me pasa el dolor de cabeza. Esto es mucho más profundo. Y eso también hay que transparentárselo a la ciudadanía, porque no tenemos por qué entender que todos entienden todo. Y yo creo que hay una labor también nuestra como parlamentarios, sin duda, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y efectivamente el Ejecutivo en poder transparentarlo. Yo voy a ser muy políticamente poco correcta, pero tengo que hacerlo porque el efecto profesional a uno se le va agregando en la vida. Es que a mí me angustian los cabildos que se están haciendo mucho, porque yo he trabajado por años en temas participativos con la sociedad civil y me angustia el que no hay una metodología clara, ni tampoco una metodología. Tienen que haber una sola estructura metodológica, porque es la única manera de sistematizar algo. Si hay distintas estructuras metodológicas, no se sabe qué se le preguntó a las personas, ni cómo se hizo, cuántas personas acudieron, quién eran los monitores. La verdad es que me parece que es nuevamente parte de lo mismo y que no tiene que ver con este gobierno, ojo, tiene que ver cómo somos los chilenos un poquito, medio digamos, instantáneos y con falta de estructura. Entonces creo que es muy importante que nosotros armemos una estructura de participación que tenga una metodología clara y una sistematización que evidentemente tiene que hacerlo también personas que manejan estos temas, que probablemente son claramente las universidades de Chile. Y por último, decir que entramos en crisis, sí, pero Chile es un país que ha superado muchas crisis anteriores, pero esta yo creo que nos presenta un tremendo desafío y creo que hoy día están los méritos y los talentos en este país para poder alcanzar un nivel superior de desarrollo, estoy segura, pero yo creo que lo que nos hace falta un poco es disminuir un poquito los egos, olvidarnos de los temas políticos, de partidistas y sobre todo de las próximas elecciones y entender profundamente que esto nos presenta un desafío que probablemente yo espero que estemos a la altura de absorberlo con inteligencia y sabiduría, porque tal como tú dijiste,
le tocó al presidente Piñera, le podría haber tocado a cualquiera. Eso es lo que yo creo. Yo creo que esto iba a suceder y espero que él también tenga la sabiduría y el equipo de apoyo en los ministerios para entender que debe de alguna manera ordenarse el país sin duda, pero esta es una oportunidad para hacer bien las cosas. Así que yo soy una persona positiva, creo que tenemos una sociedad que hoy día está a la altura de enfrentar el desafío, pero tienen que darle la oportunidad a todos. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Senador Durana tiene la palabra. Muchas gracias. Agradecer a quienes hoy nos acompañan en este diálogo, a los profesores y al dirigente estudiantil. Y la verdad es que efectivamente en este análisis en torno a poder deliberar cuáles son las razones de este movimiento social y también desde el punto de vista cómo afecta la Constitución política del Estado, creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado si es que finalmente la respuesta va a ser política o la respuesta va a ser ciudadana, social. En general, las manifestaciones pacíficas han sido por un descontento social. La gente finalmente, a través de este aumento de los 30 pesos que fue simbólico, se cansó del alza permanente del costo de la vida. Se cansó de que finalmente no exista respuesta en materia de salud, en materia de educación, en materia de poder efectivamente llevar adelante una vida familiar cuando este país de una u otra forma ha ido permanentemente trabajando en torno a los sistemas de protección social. Los sistemas de protección social en Chile son buenos. En general, la gente ha podido progresar desde el punto de vista de la protección a la promoción social. Pero cuando esta gente deja de percibir esta protección y pasa a la clase media, obviamente que es ahí en donde hoy día más está sufriendo este país. Y por lo tanto, si bien algunas consignas van de la mano de Asamblea Constituyente y del cambio de la nueva Constitución, nosotros tenemos que entender de que Chile ha tenido un modelo económico que en general, independiente de los parámetros, nunca ha dejado de crecer. Hoy día estábamos nuevamente impulsándolo el año anterior en una tasa sobre un 4%, hoy día los esfuerzos estaban marcados a llegar a una tasa sobre el 3%. En general, hoy día ya no la vamos a cumplir, obviamente, pero siempre nuestra focalización y nuestro modelo nos permitía, básicamente en torno a decisiones de un gobierno, alcanzar niveles de crecimiento. Y por lo tanto el modelo económico desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo es bueno, pero desde el punto de vista de la inequidad o de la equidad y la desigualdad, lamentablemente, es malo. Y cuando uno hace esta reflexión, finalmente mi consulta, no soy abogado tampoco, soy de profesión auditor, contador auditor. Mi consulta es, ¿qué aspectos de la Constitución nosotros debemos modificar para que efectivamente exista menos iniquidad y menos desigualdad social? Porque no es cambiar plenamente el modelo económico, porque no podemos dejar de no ser un país que tenga crecimiento, que tenga desarrollo, que tenga productividad. Largo tiempo hemos estado con la discusión de las 40 horas. Es decir, para mí el punto no son las 40 horas, para mí el punto es la productividad. Es cómo seguimos siendo un país productivo, un país que crece, un país que efectivamente puede generar
más apoyo a los emprendimientos, más apoyo a la pequeña y mediana empresa y fundamentalmente cómo somos capaces finalmente de poder dar las condiciones de que esta gran clase media, que al primer impacto, sea desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de alguna enfermedad catastrófica, en ese minuto esta gran clase media queda de inmediato en una condición de vulnerabilidad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que entregar una respuesta fácil. Porque si nosotros vamos a ir a nuestros territorios a hablar de algo que nadie nos pregunta, a mí en mi región nadie me pregunta de que el cambio de la Constitución finalmente va a permitir en que yo tenga una mejor calidad de vida. Porque lamentablemente, en este país tan largo y angosto, las necesidades, yo represento a la región de Arica y Parinacota, las necesidades de Arica no tienen nada que ver con las necesidades de la región de la Araucanía, y menos con las de Santiago y mucho menos con las de la región de Magallanes. Mientras todo Chile paga el Transantiago, nadie le devuelve a Arica el administrar dos tratados, el de 1904 y el de 1929 con Perú y Bolivia. Mi problema en Arica es la relación con Perú y Bolivia, y eso a mí no me la cambia la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿cómo nosotros finalmente somos capaces de no estar en función de la región metropolitana? Yo soy parlamentario de gobierno, tengo el mayor respeto por la zona de la Araucanía, pero la política social del primer año de este gobierno fue para la Araucanía, como que si no existiese ninguna otra región en Chile. Y eso no puede ser. Y eso es finalmente lo que nosotros esperamos, tanto desde el nivel del Ejecutivo como desde el punto de vista del Congreso, cómo finalmente somos capaces, quizás a través de esta reforma de la Constitución, pero somos capaces de dar respuesta a que la gente no quiere seguir siendo abusada con el TAC, a que la gente quiere más salud, más educación, a que finalmente cómo nosotros respondemos efectivamente a las demandas sociales. En mi opinión personal, yo creo que se responde con medidas concretas, independientemente que podamos volver a estudiar la Constitución Política del Estado. Pero al final, ¿cuáles son las barreras que esta Constitución provoca para no poder dar mayor equidad y mayor igualdad social a todos los chilenos, que es justamente lo que han estado reclamando desde el 18 de octubre? Muchas gracias. Gracias, senador Durana. Entiendo que hay otra última consulta, comentario, y de ahí le vamos a dar el espacio a nuestros panelistas para que puedan responder y recoger las inquietudes. Héctor Valladares, de la bancada del Partido Socialista, ha solicitado la palabra. Gracias, senadora. A través de ustedes dar las gracias también a la mesa del Senado por haber generado este espacio de diálogo y de discusión. Yo puntualmente voy a sostener digamos, la siguiente tesis, y es que hoy día la cuestión constitucional está directamente relacionada con el problema social que hemos visto, digamos, en las últimas semanas y que tuvo su epítome ese viernes donde se quemó toda la línea de metro, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, y esta tesis es la siguiente. Yo creo que la cuestión constitucional y la Constitución actualmente vigente es gran parte del problema. Y yo me voy a concentrar en dos fallos que son más o menos recientes del Tribunal Constitucional que muestran, digamos, el problema, y es el fallo del CERNAC 1 y el fallo a propósito de las potestades administrativas sancionatorias de la Dirección de Agua, ¿no? Que le entregaba a la Dirección de Agua la posibilidad de regular y sancionar directamente distintos problemas que se aprecian en este tema. Bueno, yo voy a partir sobre la base de que la democracia y de la política sostiene una promesa, y que es la promesa de que la política y la democracia es capaz de modelar a través de reglas la vida común, es capaz de establecer
reglas que determinan la forma en cómo nos vamos a organizar y a través de esas reglas generar incentivos para los privados, ¿no es cierto?, para determinar sus conductas. En mi opinión, la Constitución chilena establece límites a la acción del Congreso, ¿no?, que es el órgano representativo de la democracia, que son tan estrictas que lo asfixian. Por ejemplo, la Cámara de Diputados y el Senado, parlamentarios de la centroizquierda y de la centroderecha, aprobaron con sus votos una reforma al CERNAC, ¿no?, que le daba al CERNAC la posibilidad de sancionar a través de multas, como lo hacen las superintendencias o como lo hace la Dirección del Trabajo, directamente a las empresas, particularmente al retail, cuando estos, por ejemplo, no respetaran una garantía, las devoluciones y en general todo el servicio de postventa. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido que llamar a un servicio de postventa y es terrible porque hay una grabadora que contesta después de la 7ª llamada y nunca dan una respuesta. Bueno, para responder a esa demanda social muy concreta, el Parlamento y el Congreso se puso de acuerdo para legislar una reforma al CERNAC muy potente. ¿Qué pasó? Esta reforma llegó al Tribunal Constitucional, donde un abogado del retail presentó un escrito de 10 páginas donde dijo que esto era inconstitucional porque desarrolla una teoría de que el Estado no puede ser juez y parte, un órgano de la administración. ¿Y qué ocurrió? Que esta demanda social tan fuertemente trabajada y con acuerdo de la centroizquierda y la centroderecha fue declarada inconstitucional. O sea, la Constitución chilena, en la interpretación de los ministros que votaron para echar abajo esta reforma, decía que era contraria a la Constitución mejorar los servicios de postventa, ¿no?, o establecer un tipo de regulación que establecía incentivos al retail, particularmente y a los privados, para regular el servicio de postventa. Entonces, cuando uno aprecia, por ejemplo, este es el primer ejemplo que yo quería poner, que el Tribunal Constitucional se mete a regular y empieza a asfixiar al Congreso y al órgano democrático, no permitiéndole regular el servicio de postventa, uno dice, acá hay un problema, porque uno debería pensar que el control preventivo del Tribunal Constitucional debería ser muy excepcional y no meterse en este tipo de regulación, ¿no? Esto es lo que se conoce como la deferencia al legislador, y nosotros fácilmente podríamos apreciar que la regulación de los servicios de postventa, ¿no?, del retail debería ser un espacio donde los legisladores pueden regular, pero aquí vimos un Tribunal Constitucional que se mete en esta política pública. El segundo ejemplo que quiero poner es el fallo sobre la Dirección General de Aguas. Al igual como en el caso del CERNAC, se establecían potestades administrativas sancionatorias, en este caso la Dirección de Aguas, que le permitía establecer multas y sanciones directamente, por ejemplo, cuando se detectaran actividades agrícolas que hacían pozos ilegales y en definitiva, cuando no se respetaran las reglas que buscaban salvaguardar un bien público como es el agua, que es cada vez más escaso además, y para efectos de responder esta demanda. Bueno, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Al igual que la otra vez, que el Parlamento, porque cuando se declara inconstitucional algo, se le dice al Parlamento que no puede legislar en esta materia. Y lo que se le dijo después de también un proyecto ampliamente discutido, donde estaba todo el consenso técnico, donde habían parlamentarios de centroizquierda y centroderecha también votando a favor de esta propuesta, el Tribunal Constitucional dijo esto es inconstitucional. Entonces, bueno, lo mismo ocurre también en materia de educación y en una serie de otros fallos. La última novedad de intervención del Tribunal Constitucional es cuando, la pudimos conocer a propósito de la paralización de causas de derechos humanos. Cuando se estaban los ministros llevando adelante investigaciones, los tribunales paralizaban por 2 o casi 3 años las causas. Entonces, cuando uno ve y cuando uno tiene un Tribunal Constitucional que interviene de forma tan intensa la actividad del Congreso y lo limita a tal punto, efectivamente lo que ocurre es que la gente y la ciudadanía que demanda, que está detrás de esta demanda, ¿no?, detrás de la demanda de la mejora del servicio postventa, detrás de la demanda de cuidar, por ejemplo, un bien escaso como es el agua, y que el Parlamento no tiene fuerza, dice, bueno, básicamente dice, el Parlamento y la democracia no tienen poder para modelar la bien común. O sea, básicamente lo que ocurre es que se frustra la promesa de la política y de la democracia de modelar la bien común. Y esa pérdida de confianza y esa pérdida de poder, bueno, genera problemas, ¿no?
como los que hemos visto. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo una diferencia con lo que ha planteado el profesor Soto de la Universidad Católica respecto de que la Constitución no tiene importancia en esta discusión. Yo creo que tiene importancia, y es porque ha asfixiado la capacidad de ustedes, de los parlamentarios, del Senado y del Congreso, de modelar la vida del común. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, Héctor Valladares. Le damos la bienvenida a la senadora Jimena Rincón y les propongo empezar por Benjamín Sáenz y que nuestros invitados hayan recogido las preguntas e inquietudes. Gracias. No, muy corto. Respecto a lo que dijo el senador Durana, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, un cambio constitucional no va a dar la solución que hoy día las personas piden frente a la serie de injusticias sociales que hoy día se están dando y a la gran desigualdad llevada al extremo que existe en nuestro país. Sin embargo, creo que sí es importante conversar este tema. ¿Por qué? Porque la finalidad de un proceso constituyente, de una reforma o de un gran cambio o de una nueva constitución es precisamente volver a legitimar un sistema que hoy día tiene una legitimidad en el piso. Hay que volver a darle mayor flexibilidad a las instituciones. Ayer un investigador senior del CEP, si no me equivoco, en el Mercurio, decía: la gran solución a estos temas es darle mayor flexibilidad a las instituciones para que sepan responder a las demandas chicas que tiene la ciudadanía, pero que finalmente son demandas que por tantos años no han tenido respuesta. Pasó con los 30 pesos, pudo haber sido con cualquier otro tema, en el fondo, que haya explotado esto. Entonces, la necesidad de un cambio constitucional responde precisamente a la necesidad de volver a dar legitimidad a un sistema político y a un sistema económico que hoy día la tiene por el piso. Yo quiero transmitirles dos cosas antes de irme, me tengo que ir pronto. Una es que el desafío que se presenta para los dirigentes políticos es avanzar sin mirar atrás, sin dar ni un paso atrás, pero la respuesta acá no es única y en el fondo hay que ser humilde también y reconocer que no reconocer lo que se ha avanzado hasta ahora en los últimos años en Chile es también retroceder. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de ver cuáles han sido las experiencias constitucionales previas que ha tenido nuestro país, cuál es el fundamento de las normas constitucionales que hoy día existen y que vienen arrastrándose de todos los procesos constituyentes que ha tenido nuestro país. Entonces, seamos capaces de tener esa humildad de mirar para atrás y construir sobre lo que se ha avanzado. Y lo segundo, que es algo que yo veo mucho en las universidades hoy en día, que es una falta de diálogo. Una falta de diálogo político, no se entiende que el que está al frente no es un enemigo, sino que es una persona que simplemente piensa distinto y que con él sí se puede convencer y que uno en el debate se va a convencer y a ser convencido. Y eso también se ve en la universidad y se ve en Chile. Y frente a eso ustedes tienen una responsabilidad gigante de volver a dialogar, de volver a conversar, de tener esa reivindicación de la política, porque son ustedes quienes tienen que partir dando el ejemplo, y espero que el proceso constituyente sea una tremenda instancia para eso y ustedes sepan aprovechar esa oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Le vamos a dar la palabra al decano de la Universidad de Chile de Derecho, señor Pablo Ruiz Tagle. Muchas gracias. La verdad es que el senador Durán ha hecho una pregunta que me parece muy pertinente. Lamentablemente él se ha retirado. Y yo he escuchado atentamente lo que ha planteado el profesor Sebastián Soto y Benjamín Sáenz. Y la verdad quisiera decir que el discurso de, por una parte, minimizar la necesidad de un cambio constitucional, decir que no es urgente, ya lo venimos escuchando por mucho tiempo y está agotado. Creo además que ese discurso muchas veces se alimenta con una posición cómoda en que dice, bueno, las propuestas más extremas, y no voy a nombrar quiénes las han hecho, son propuestas que no funcionan o que se han ido superando, como por ejemplo decir, bueno, se acabó el binominal, el Tribunal Constitucional tiene problemas, y parece que esos fueran los únicos problemas que tiene la Constitución. Y no es así. Voy a leer simplemente un listado de cuestiones que tienen que ver con la Constitución, que son verdaderamente acuciantes. Ahora, yo no soy partidario de hacer una reforma constitucional urgente,
pero sí que hay que hacerla porque tenemos un problema. Y yo realmente, cuando escuché a las dos senadoras que hablaron y dieron su opinión, todo el tiempo estaba pensando en clave constitucional en las cuestiones que planteaban, porque son temas que están presentes. Y permítanme, nada más, breve, en forma breve, ¿qué es lo que tiene la Constitución que es, a mi juicio, una muestra de un ADN autoritario que nos perjudica en nuestra política? Primero, no garantiza los derechos económicos, sociales y culturales, tales como los de educación, salud, trabajo y seguridad social. ¿Qué es lo que hace con estos 4 derechos? Los transforma en libertades. Libertad para elegir el sistema de salud, libertad para elegir, libertad de enseñanza para la educación, libertad para la seguridad social. Lo vimos hace poco y lo hemos visto en los fallos del Tribunal Constitucional. Bueno, aquí se requiere reforzar el principio de igualdad y dignidad constitucional en cada uno de estos 4 derechos en un país tan desigual como es el chileno y asegurar un grado más intenso de intervención estatal. Segundo, separa la política y las organizaciones sociales, artículo 23 de la Constitución. Le impide a los dirigentes sindicales tener funciones políticas. ¿Y por qué no se lo impide a los dirigentes empresariales? Porque ahí hay un diseño que está fallado en la Constitución. Separa, lo he mencionado, refuerza un presidencialismo autoritario. El artículo 32 le da excesivas atribuciones al presidente y además estas atribuciones son muchas veces contradictorias. Y esto hace que cada vez que tengamos un problema en nuestro sistema político, tengamos que mirar el presidente. Y el presidente a veces tampoco está en situación de resolver y queda el país entero en una especie de Hamlet. Y eso es un defecto de nuestro sistema político. Tercero, da poder a autoridades que no son responsables, como el Tribunal Constitucional y el Banco Central, autoridades con las que yo concuerdo, que han hecho una tarea importante, pero pensemos en lo que pasó en el Banco Central cuando se filtraban las informaciones de las devaluaciones, o en el Tribunal Constitucional cuando han habido acciones que son objeto de responsabilidad política. Bueno, será más complicado, habrá que establecer quizá una supermayoría, pero tenemos que establecer un sistema de control, porque en un sistema constitucional toda persona que tiene poder tiene que tener responsabilidad política, en un sistema constitucional bien ordenado. Consagra la controvertida doctrina de la seguridad nacional, y esto en parte ilumina el trabajo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Entre paréntesis, los datos que tengo, aprovecho de decirlo, que son bien complicados para el futuro que se nos viene, es que de las violaciones de derechos humanos que hemos detectado en la facultad de la Defensoría Jurídica, el 90% han sido cometidas por carabineros. Entonces, está muy bien la decisión del presidente y del gobierno de retirar el estado de emergencia y que vuelvan los militares de sus cuarteles, pero es bien alarmante para la situación de los derechos humanos que lo que ha sucedido depende de las fuerzas de orden público y que son realmente las que nos finalmente valida, y esto hay que reconocerlo, no lo valida directamente, porque es una doctrina, una especie de fantasma constitucional, el Estado subsidiario. Y el Estado subsidiario hay que ponerlo en duda en muchas cuestiones significativas, por ejemplo, en materia de salud, educación, seguridad social, etcétera. Yo no digo que la lógica, además el Estado subsidiario como doctrina es muy objetable. La palabra subsidiario no está en todo el texto de la Constitución, solo aparece en el artículo 24 transitorio a partir de la discusión del Tribunal Penal Internacional. Pero hay que reconocer que ya es parte de nuestro disco duro constitucional y que nos ha impedido hacer muchas cosas que son necesarias en Chile. Partamos por las catástrofes y las situaciones de los terremotos, donde, por ejemplo, yo recuerdo al intendente Toá decir que tenía solo un vehículo cuando es la zona más sísmica del mundo. Bueno, Estado subsidiario a la quinta potencia. ¿Qué cosas necesita la Constitución?
que no tiene. No reconoce los pueblos originarios. Pues que resulta que no somos una sola nación. Tenemos distintos pueblos y esa cuestión tiene que ver con el conflicto mapuche a la que se refería la senadora, que nos tiene empantanados. No descentraliza el poder ni da poder efectivo a las regiones y municipios. El senador Durán estaba hablando, bueno, en fin, veamos, va a ser un sistema de dádivas el que el alcalde Lavín, porque está en campaña, le va a dar 1.000 millones cada vez que tengamos esta situación de crisis, o vamos a establecer un fondo regional y un fondo municipal donde va a haber en realidad un criterio más equitativo como el que establece la propia Constitución, que dice que debe haber un desarrollo más equitativo entre las regiones y las comunas, pero no se cumple. Permite la reelección ilimitada de cargos de elección popular y asegura en muchos casos el nepotismo. ¿Cuántos alcaldes son parientes de parlamentarios o son parientes de alguien que está en el gobierno? Lo digo, digamos, en un lugar que es complicado hablar de estas cosas, pero digamos las cosas como son. Esto es algo muy criticable. Hay ausencia de restricciones constitucionales para elegir e instalar parientes en funciones públicas en un mismo gobierno local, provincial o regional. Cuarto, no es inclusiva respecto de muchos grupos marginados. Y por eso que muchos de los grupos que tienen menos ventajas de cualquier tipo están buscando en la Constitución un reconocimiento y no tiene a veces ese reconocimiento. Es cierto que hay reglas contra la discriminación, hay reglas a nivel, en fin, general, pero quizás sería bueno mirar las constituciones del mundo, qué métodos tienen respecto de los grupos que son más marginales en la sociedad. No consagra el principio democrático mayoritario, sino que tiene un exceso de supermayorías. Yo no soy por definición contrario a la supermayoría, pero cuando se habla de leyes orgánicas, en Francia, por ejemplo, en España, se habla de un quórum calificado, es decir, de los parlamentarios que asisten a las sesiones, y no de establecer supermayorías como tenemos aquí, que le dan una ventaja a la minoría por sobre la mayoría. Entonces, lo que hemos tenido en el diseño constitucional que hemos tenido ahora, no es que yo creo en verdad que la democracia, y en esto coincido muy parcialmente con Sebastián Soto, tiene que proteger a las minorías y los derechos de las minorías, pero la mayoría gobierna. No puede ser el gobierno chileno, que podríamos decir que se inventó en parte en la dictadura del cual hemos derivado, que es un gobierno que empata a la mayoría con la minoría. Eso no es democracia. El empate entre la mayoría y la minoría no es democracia. El sistema democrático es el gobierno de la mayoría y el respeto de los derechos fundamentales de todos y la inclusión y participación política de las minorías, pero no igual que la mayoría. ¿Se entiende? Porque si la minoría tiene el mismo peso y el mismo poder que la mayoría, entonces tenemos ese engendro que hemos tenido en Chile. Pero eso, digamos, tiene déficit desde el punto de vista de la democracia. Quinto, no promueve nuestro sistema. Sexto, las cosas que le faltan, no promueve de manera efectiva una protección social a nivel constitucional, ni consagra de una manera decidida las bases de un Estado social y democrático de derecho, que es el modelo al cual tenemos que aspirar, un Estado social y democrático de derecho. En Alemania, en Italia, en España, la derecha, los partidos de derecha están de acuerdo con que haya un Estado social y democrático de derecho que funciona y no están permanentemente restringiéndolo. Y finalmente, y la lista podría seguir, tanto en lo que tiene como en lo que le falta, pero es una lista, en fin, que he reiterado en otras oportunidades también, le falta un ombudsman, como un órgano constitucional que defienda a los ciudadanos, que todas las democracias constitucionales europeas tienen, que es una institución que está prácticamente en más de 100 países, que es una institución creada en 1906, pero que nos habría ayudado mucho en
recoger las propuestas y las demandas de la ciudadanía si hubiésemos tenido un ombudsman y nos hubiese dado la luz sobre muchas de las cosas que están sucediendo a nivel de los migrantes, a nivel, en fin, de los marginales, a nivel de los problemas más serios que tenemos en Chile. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a... Se me enredan los nombres. Soto. Sebastián Soto. Está entre Francisco y Sebastián, por eso. Mil disculpas. No hay problema. Muchas gracias, senadora, por los comentarios, por las preguntas. Lo primero, que yo después de su intervención, de la intervención de la senadora Aravena, quedo con esperanza por la reivindicación que han hecho ustedes de la representación y del rol de la política y del rol del representante, que a mí me parece que es de vital importancia por lo que dije cuando hablé inicialmente, es decir, cómo este diálogo constitucional, cómo la decisión constitucional, con la participación ciudadana necesaria, con el uso de las metodologías correctas, pero está en manos de los representantes. Yo, tanto por lo dicho por usted, senadora Órdenes, como por usted, senadora Aravena, creo que a mí me llena de esperanza y siento que hay un camino que hay que reforzar. Ahora, sí quiero decir que la representación hoy día se enfrenta a tiempos difíciles. Y yo leyéndola otra vez, la atención y prendo luces sobre esta mirada del representado respecto a su rol y a sus medios. Luego, también la senadora Carmen Gloria Aravena planteaba aspectos metodológicos, planteaba aspectos técnicos desde la perspectiva de las soluciones. Y yo creo que a nosotros nos falta mucho eso. Cuando solo tenemos martillos, todos nuestros problemas son clavos. Y cuando solo tenemos constitucionalistas, todos nuestros problemas son reformas constitucionales. Entonces, a esa enumeración que hace Pablo, muchas de las cuales yo coincido con el decano, pero si es que no lo miramos con una perspectiva amplia y no exclusivamente desde la perspectiva constitucional, no vamos a encaminarnos hacia soluciones. A lo dicho por el senador Durana, yo creo que la pregunta que él hace es tremendamente desafiante. ¿Qué aspectos de la Constitución son los que debemos modificar para mejorar niveles de igualdad, para modificar o para mejorar nuestros niveles de descentralización, de forma tal que Santiago no asfixie a las regiones, como planteaba él, y como estoy seguro que ustedes senadoras de regiones, también deben coincidir? Yo creo, y aquí vuelvo a lo que señalé inicialmente, yo creo que la Constitución obviamente no es la causa de todos nuestros problemas, pero tampoco se le puede pedir a la Constitución más de lo que ella puede dar. Y entonces tenemos que ser humildes en esa perspectiva. Y nosotros los constitucionalistas tenemos que ser cautos, prudentes en cuanto a lo que la Constitución puede hacer. En temas de igualdad, nosotros podemos, como las constituciones venezolanas, la boliviana, poner las cláusulas más hermosas para promover la igualdad, pero nada de eso va a hacer ningún cambio. Y por eso creo que un ejemplo es lo que ocurrió en el derecho a la educación, que es el que planteaba Pablo. El derecho a la educación está consagrado en nuestra Constitución a su modo desde 1925. Pero ¿cuándo fue el real cambio a la educación de las personas en nuestro país? Fue con las reformas legales de Eduardo Frei Montalva. En los 60 se dio el salto vital y profundo en la educación de los chilenos. Y que estuviera o no estuviera en la Constitución esa cláusula, no digo que no importa nada, si por cierto yo enseño Constitución, o sea, no es que no crea en las constituciones como elementos de cambio, pero lo que sí digo es que no debemos obnubilarnos con la solución constitucional como la solución a estos temas. En el tema educacional es patente
La educación cambió en Chile en los 60 con las reformas de Frei Montalva. No cambió en Chile en 1925 cuando se incorpora a la Constitución del 25 una cláusula. Entonces, ciertamente podemos discutir normas constitucionales que nos permitan mejorar la educación, mejorar la salud. No tengo ningún problema en ello. Creo que podemos ponernos de acuerdo, ciertamente. Pero no creamos y no digamos tampoco que eso va a ser un cambio sustancial, porque eso va a generar expectativas que creo no vamos a lograr satisfacer. A lo que señalaba Héctor Valladares, creo que yo ahí tengo ya más discrepancias. Me parece que, en primer lugar, los dos fallos que usted menciona son fallos mucho más complejos y sofisticados que como usted los plantea. Entonces creo que no es sano para la buena política construir reglas de casos específicos o construir reglas ridiculizando los argumentos constitucionales que ahí se plantean. Yo he escrito algo sobre ambos fallos que ciertamente tienen planteamientos mucho más complejos que lo que usted señala. Pero en cualquier caso, aún teniendo razón, aún siendo, como usted plantea, fallos absurdos, nosotros no podemos construir respuestas constitucionales permanentes por decisiones judiciales específicas. Es como que a mí no haya una sentencia de la Corte Suprema que no me gusta, entonces yo voy a proponer una reforma de la Corte Suprema. No, yo lo que tengo que proponer es una deliberación en torno a la argumentación. Ahora, nada de eso quiere decir que el Tribunal Constitucional no deba ser reformado. Ya lo decía Benjamín, en cuanto a que hay una propuesta de reforma del Tribunal Constitucional que me parece muy bien. Nada de eso quiere decir que no debamos revisar cada una de las cláusulas constitucionales. ¿No? Sí, yo no tengo ninguna duda en eso, sino que la argumentación es la que me preocupa, porque ciertamente la Constitución tiene desafíos, ciertamente la Constitución puede ser modificada, pero creo que la argumentación que usted hace, Héctor, encapsula una discusión a un tema constitucional o al tema del Tribunal Constitucional que podemos ponernos de acuerdo, pero de ahí no parece razonable sacar consecuencias o líneas generales. Quiero terminar, senadoras, diciendo que yo no es que no crea que el cambio constitucional no debe hacerse, yo no es que no crea que no haya, hay que jugar al 1, 2, 3 momiaes y no hay que hacer nada. Yo participé del programa de gobierno del presidente Piñera y ahí hay propuestas de cambio constitucionales. Sino que la pregunta que nos motiva hoy día es una pregunta distinta, es una pregunta ante el momento social actual, ante las demandas sociales actuales. ¿Cuál es la respuesta? Y la política y el gobierno ciertamente tienen que priorizar, porque gobernar en gran medida y decidir, lo que hacen ustedes todos los días, es priorizar, es decir, ¿qué es lo que se prioriza? Entonces, ¿qué es lo urgente hoy? Yo ciertamente creo que es importante tener una discusión constitucional y lo que ha pasado cambia, ya lo dije al inicio, también mi visión sobre este tema, pero creo que lo urgente hoy, en estos días, son otras cosas, es el orden público, es el Estado de Derecho y es discutir estos cambios constitucionales en un contexto, seguir discutiéndolos en este diálogo, pero ciertamente pienso que hoy día, y por eso hablaba desde el escepticismo, me parece que predicar el cambio constitucional como la respuesta, o como una de las respuestas más importantes a lo que está ocurriendo, no termina por persuadirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Francisco, sí, tiene la palabra. Bueno, a mí me gustaría hablar como desde los constitucionalistas, porque yo creo que Sebastián es una excepción dentro de un cúmulo de constitucionalistas de amplio espectro. En ese sentido, nosotros hemos estado hace 10, 15 años rebatiendo las tesis que plantea el profesor Carlos Peña, que dice que este es un problema generacional o de expectativa. Nosotros hace mucho rato, diría que en un paraguas bastante amplio de profesores de Derecho Constitucional, identificamos que la Constitución del 80 es la fuente de la deslegitimización que está viviendo el país y que este es un proceso creciente. Y en eso estamos todos unidos. Y el catálogo que leyó el profesor Ruiz Tagle es un catálogo que lo hemos venido trabajando en las sucesivas campañas presidenciales y con mucha intensidad en los últimos 4 o 5 años. Entonces, yo solamente agregaría a eso
la crisis de representación tiene que ver mucho con el tipo de representación que se vive en Chile. Casi una representación en base al criterio de Hobbes, que defendía la idea de la autorización, o sea, un mandato irresponsable. Mientras todo el mundo avanza a combinar la representación con mecanismos de participación ciudadana. Hay numerosas experiencias en Latinoamérica en ese sentido y en Europa, y creo que la democracia crece cuando justamente se pueden combinar ambos mecanismos, y lo que dice Hannah Pitkin, se avanza a una representación responsable. Que existan mecanismos que eventualmente la ciudadanía pueda cuestionar definiciones de la autoridad y existan instancias institucionales para canalizar la demanda ciudadana. Muchas veces hoy día en Chile solamente existe la posibilidad de protestar y no de que exista la revocación de mandato, que exista el referéndum abrogatorio, que exista la iniciativa legislativa popular, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un elemento que se le quedó en el tintero al profesor Ruiz Tagle y que creo que es importante hacer la colación porque además ustedes la hicieron, la reflejaron en sus comentarios. Eso. Muchas gracias. Senadora Rincón había solicitado la palabra. Gracias, colega, tocaya además. La verdad es que, bueno, este es un tema que hemos conversado muchas veces y con varios de ustedes en el pasado. Hay algo que no sé si lo dijeron porque yo llegué tarde a escucharlos y lo lamento profundamente, y si me pueden compartir las notas se los agradezco, que tiene que ver con, y que es parte de los debates que tuvimos en algún minuto en la SECPRES, cuál debiera ser el tipo de constitución que tengamos desde el punto de vista de su tamaño. Porque las constituciones son distintas, hay unas que son laxas, hay otras que son más sucintas, y esa es una primera pregunta que me encantaría conocer la opinión de ustedes. Y la segunda, que es más bien una reflexión. Yo creo que, y perdonen la diferenciación de género, las mujeres estamos acostumbradas a hacer muchas cosas a la vez, y yo creo que hoy día tenemos que tener esa capacidad, hacer muchas cosas a la vez. Por un lado, el enfrentar este debate que creo que es necesario, porque sin lugar a duda la Constitución del 80, con o sin reformas entre medio, es una Constitución que desde el punto de vista de su gestación no le representa o no se siente representada una parte del país. Y desde ya esa sola reflexión uno debiera ser generoso y decir, ¿saben qué? Hay que construir una casa de todos en la que todos nos veamos reflejados. Y no que venga al otro lado que no se sienta representado, ¿no es cierto?, y le pase por arriba al que escribió la anterior. No, sino que hacer un ejercicio, y lo hicimos en algún minuto, de poner la Constitución del 33, la del 25, la del 80, ver las constituciones más modernas del mundo y decir qué le sobra y qué le falta a esta, y decir, bueno, ¿saben qué? El país que somos quiere construir, o el país que quiere ser, quiere construir esta nueva carta magna, esta nueva regla de juego. Y para eso se necesita generosidad, se necesita humildad, se necesita mucha inteligencia emocional al final del día, ¿ya? Y creo que eso hay que hacerlo. Y eso es algo que se puede hacer hoy día sin dejar de atender las urgencias. Y ahí tenemos un punto, Sebastián, que yo creo que hay que hacer. No puedes no construir y conversar sobre esa carta fundamental porque tienes urgencias. No, puedes hacer las dos cosas. A la Carta Fundamental le vas a tener que dar más tiempo porque necesita que la ciudadanía se exprese. Los 8.000 encuentros ciudadanos autoconvocados, algo nos dijeron, supongo, y yo creo que tuvimos mucha oposición a hacerlos más masivos, más participativos. Yo creo que hay mucho miedo a la opinión de la ciudadanía, y yo creo que no hay que tenerle miedo a la opinión de la ciudadanía. La ciudadanía es mucho más sabia, muchas veces, que nosotros mismos. Y, por otro lado, hacer el listado de urgencias que tenemos hoy día. O sea, cuando yo oigo a los empresarios que nos dicen nos tenemos que meter la mano en el bolsillo, bueno, bien, el anuncio del señor Luxig, ¿no es cierto? Yo lo interpelé a que lo hiciera el día lunes y hizo anuncio, pero ¿qué pasa con las tasas de interés del Banco de Chile? Para no nombrar otro, voy a nombrar el de él. ¿Son correctas o son abusivas?
Y voy a poner un solo ejemplo. Llegaba lo dije hoy día en televisión, una publicidad estos días a la casa de una persona que me llamó y le ofrecieron una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, ¿saben qué interés tenía? 2,8%. Morboso. O sea, de verdad esa institución no está entendiendo nada de nada. Y creo que hoy día, ayer aprobamos en el Senado por unanimidad con los colegas el proyecto de ley que toma, ¿no es cierto?, antes de ayer, la tasa de interés, el avalúo fiscal para los remates de los bienes de las personas. No puede ser que una persona que debe pesque en su casa, ni siquiera la sometan a remate, se la embargan y se la tasan en el avalúo fiscal, cuando el crédito se lo dieron asociado al avalúo comercial. Y eso es una norma antiquísima y no hemos hecho nada. Y miles de personas han perdido su casa producto de esa norma. Entonces, creo que el tema constitucional es un tema que tenemos que poner encima de la mesa y empujarlo con convicción todos. Pero eso no significa que no podamos hacer estas otras cosas que son urgentes. Y no nos engañemos, porque de repente nos mandan leyes al debate parlamentario que vienen con letras chicas. El tema de la cuenta de la luz ayer, no legislamos de cuenta de luz, legislamos de cuenta eléctrica. Si el componente de la cuenta de luz es la tarifa eléctrica, la tarifa de transmisión y la tarifa de la generación. Y esos tres componentes dan el precio de la luz. Por eso voté en contra ayer. No hice escándalo porque había que congelar los precios. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, las dos cosas podemos hacerlas. Y necesitamos la sabiduría de ustedes, que son los expertos en el tema constitucional, faltan mujeres, por cierto, en esta mesa, para ilustrarnos a nosotros que recogemos en la representación. Yo creo que no podemos renunciar a ella, la Jimena ha sido clarísima en la intervención, por lo menos la vez pasada, no la alcancé a escuchar ahora, en la representación que tenemos y ponerlo encima de la mesa. Aquí vienen cambios complejos, si no, veamos las revoluciones en la historia. Todos nosotros hemos estudiado historia. La bolchevique, ¿qué fue? Un hastiamiento de la gente. La francesa, ¿qué fue? Un hastiamiento de la gente. ¿Eso queremos? Y al final el costo, ¿quién lo paga? No los que tienen más, los que tienen menos. ¿Quién está pasando la mal hoy día? La gente que no tiene metro, la gente que no tiene transporte, la gente que le comer en sus locales. Entonces, yo creo que hay que hacer las dos cosas y ponerle sentido de urgencia a las dos. Una para salir más rápido, porque son más fáciles, pero también necesitamos complicidad del mundo empresarial para que nos dejen de mandar a sus lobistas para presionarnos en nuestras decisiones. Muchas gracias, senadora Rincón. ¿Tiene la palabra? Sí, yo creo que es muy importante que ustedes tengan conciencia que de repente los constitucionalistas no hacemos análisis científico, ¿eh? No vemos la experiencia comparada y en el tema constitucional se ha instalado hace unos 20, 30 años una reflexión que hace estadística y hace análisis científico de las constituciones. Entonces, por ejemplo, las constituciones está demostrado que no duran más de 30 años. Estamos hay ciclos de cambio. Y también se han hecho estudios sobre si son más pertinentes las constituciones extensas o reducidas. Y sorprendentemente Gabriel Negreto hizo una investigación, que un profesor que vive aquí en Chile, que lo pueden invitar, y que tiene una base de datos muy importante, demostró que este prejuicio contra las constituciones extensas no es tal. Las constituciones extensas tienden a generar más estabilidad que las constituciones restringidas. Así que yo creo que es bueno también invitar a cientistas políticos en ese aspecto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra. La pregunta de la senadora Rincón, yo creo también que hay virtudes en las constituciones extensas, porque las constituciones extensas que han sido tan criticadas y a los constitucionalistas la verdad no nos gustan, porque es transformar quizás la Constitución en documentos confusos, que a veces son técnicamente, entre comillas, técnicamente difíciles, pero tienen una virtud que es que permiten que todos se sientan representados.
Y ese es el resultado de del proceso que se siguió en Brasil. Tener una constitución que quizás es más extensa, pero que ha tenido estabilidad precisamente porque cada grupo, cada región, siente que hay algo en la Constitución que es parte de ellas y de ellos. Entonces, hay muchos constitucionalistas que han dicho, no, es que la Constitución chilena habría que borrarle no sé qué cosa y hay que tener una goma de borrar. Bueno, en fin, es una visión que yo llamaría tecnocrática y no integradora de la Constitución. Muy breve para responderle a la senadora. Había solicitado la palabra. Muy breve. A lo que han agregado, el único matiz al planteamiento de las constituciones extensas es que al ser constituciones como normas jurídicas que están en la pirámide, en la cúspide de la pirámide normativa, lo que hacen finalmente es también traspasarle el poder a quien interpreta esa constitución, que es regularmente los tribunales constitucionales. Entonces, constituciones muy extensas empoderan la decisión del Tribunal Constitucional más que debilitar, y debilitan en consecuencia también la decisión de la política. Y yo, senadora, estoy de acuerdo con usted con eso de la Casa de Todos. Yo he reflexionado mucho sobre eso y creo que una Constitución no aguanta tanto tiempo sujeta a un cuestionamiento en torno a su legitimidad. Eso yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo siempre he tenido la esperanza de que en algún momento cambios paulatinos puedan ir agregándole legitimidad a esta Constitución. El tiempo nos ha mostrado otra cosa, pero yo sigo, y quiero decir, no nos adelantemos. No, por cierto, claramente. Pero lo que yo he dicho no es una oposición brutal al cambio, sino que es a la reforma y a construir sobre la base también de lo que hemos hecho, de la historia, este puente que vincula el pasado con el presente. En fin. Bueno, agradecerles a cada uno de los expositores y evidentemente que tenemos que todos trabajar por dotar a Chile de una nueva estructura de convivencia social. Y ahí yo creo que el tema de la cuestión constitucional versus la cuestión social están íntimamente ligadas y espero que podamos dar los pasos que nos exigen todos los ciudadanos hoy día. Así que muchas gracias y damos por cerrada la sesión.